empezar ahorita con Freddy Ramírez. Para los que estuvieron en la clase número 2 de la construcción de tus propias pruebas especiales, ya lo han visto. Él es fisioterapeuta, docente universitario, fundador más bien del canal de YouTube de FisioClick, así que vayan a verlo. Freddy, todo tuyo. Bueno, saludos a todos. Hoy, el tema que vamos a hablar hoy es metabolismo muscular primeramente, pero una vez que hagamos la explicación de metabolismo muscular, vamos a hacer un planteamiento de la dosificación del ejercicio en base metabólica. ¿Bien? Ok, entonces, empecemos. El metabolismo lo vamos a dividir en tres partes muy sencillas y muy simples. El metabolismo es demasiado amplio a nivel estructural. La primera fase que nos interesa a nivel de mecanismos de energía o de consumo de energía a nivel muscular, tenemos el proceso de fosfocreatina, tenemos un proceso glucolítico y tenemos un proceso oxidativo. Bien, los tres mecanismos que voy a presentar o que voy a explicar a continuación, ellos van a funcionar de manera solapada. Solamente bajo metodología de estudio se van a estudiar de forma individual, pero esto no quiere decir que una vez que termine un proceso, inicia el otro. Ejemplo, se está consumiendo, por ejemplo, la energía a nivel del mecanismo de fosfocreatina y se acabó la energía allí, no hay más nada que consumir. El metabolismo no va a esperar a que la ruta metabólica de fosfocreatina finalice para iniciar otro mecanismo de consumo de energía. Es decir, se pudiese decir de manera de ejemplo que a la mitad del proceso de fosfocreatina ya tiene propuesto el metabolismo una molécula para activar el proceso glucolítico y así sucesivamente, porque esto funcionan de manera engranada, el conjunto. Entonces vamos a dividirlo en metabolismo de fosfocreatina, metabolismo glucolítico y metabolismo oxidativo. Bien, vamos a explicar el proceso de la fosfocreatina. A nivel del proceso de fosfocreatina, normalmente pues siempre va a haber que si ganancia, que si pérdida, y eso lo vamos a explicar de manera general, porque normalmente nos ahogamos con las cantidades de fosfato, que si sale una ribosa, que si entra una adenina, que si la ATPasa, que si es ATP, de dónde salió la ATPasa. Bien, hay cosas que lógicamente deben de conocerse de manera muy general para poderlas comprender. Sin embargo, si quiere un poco más de profundidad, debe de ir a la bibliografía y revisarla. Pero el enredo de todo esto está cuando se va a la bibliografía y pareciera que estamos hablando en chino. Bien, para aclararlo de manera general, vamos a tener aquí la molécula de ATP, que es esto que tenemos aquí, los tres fosfatos, la ribosa y la adenina. Vamos a trabajar el ciclo de derecha a izquierda, es decir, vamos a ir en esta dirección. Bien, tenemos la ATPasa, pero ¿por qué se convierte en ATPasa? Porque el grupo fosfato pierde un fósforo o se rompe un enlace durante el proceso metabólico. Y después de que el adenosín trifosfato pierde esa molécula, vamos a tener el ADP que se denomina adenosín difosfato. Para que vuelva nuevamente a recuperar el grupo fosfato que está aquí, debe de existir algo que se llama la creatincinasa, que es esto que está aquí, que es la que va a obligar al grupo fosfato a adosarse nuevamente a la molécula de ADP que tenemos aquí, ¿sí? Lo voy a dejar aquí, ¿bien? Y va a conformar otra vez la molécula de ATP para reiniciar el mecanismo, el ciclo energético de pérdida y de ganancias nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que entender del proceso de fosfocreatina? El proceso de fosfocreatina normalmente es un proceso demasiado rápido, de pocos segundos. Su consumo energético normalmente se asocia a mecanismos muy rápidos como las acciones reflejas. Es decir,
Ejemplo de ello, la activación de cualquier reflejo miotático o reflejo miotendinoso. El sistema necesita energía que se encuentre a su disposición para hacer la activación del sistema muscular o del sistema tendinoso, en este caso. ¿Qué tenemos disuelto? Tenemos fósforo y creatina, que es lo que va a facilitar al organismo su activación. Esto aproximadamente puede durar de 3 a 5 segundos. Una vez finalizado el consumo de esta energía, es decir, en el proceso, en este ciclo que estábamos explicando aquí, que pasa de ATP, ATPase, ADP y vuelve otra vez a formar otra vez la molécula de ATP, en ese proceso va a haber una liberación de energía. La liberación de energía se va a dar en la fase en la transición de ATP a ATPase. ¿Bien? Y quiero recordarles que es un mecanismo de energía muy, pero muy corto. Es importante saberlo, que este mecanismo es muy corto. Es hipóxico, no tiene ninguna molécula de oxígeno presente dentro de su proceso. Más adelante vamos a ver otros procesos que es fundamental la utilización del oxígeno y otros procesos donde no se necesita el oxígeno, pero la fase oxidativa necesita de ese proceso anaeróbico. Vamos a ver aquí. Oh. Ok. Bien, ahora, dentro del proceso glucolítico, lógicamente es un proceso de consumo de azúcares o el denominado glicólisis. ¿Qué sucede en este proceso? Fíjense bien que aquí yo quise colocar dentro de en esta lámina, coloqué lo que es glicólisis y el ciclo de Krebs. Para aclarar esta duda, el ciclo de Krebs pertenece a los procesos oxidativos o a la ruta metabólica oxidativa. Pero tiene que estar presente aquí, ¿por qué? Porque el resultado o el producto de la glicólisis o del proceso glucolítico se va a utilizar para el ciclo oxidativo o ciclo de Krebs. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en esta gráfica tenemos un proceso de catabolismo y un proceso de anabolismo que ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, y lo importante de ello es que aquí no hay presencia de oxígeno en la fase de glicólisis o proceso glucolítico. Fíjense bien, tenemos un polisacárido, monosacáridos, fructosa y fosfoenolpiruvato. Y el piruvato, que al final se va a conformar en acetilcoenzima A o acetilcolinesterasa. Y esto va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué es lo importante de este proceso? De este proceso es que el consumo energético también es de corta duración, mucho más prolongado que el proceso de fosfocreatina. Por consiguiente, este proceso de glicólisis, vuelvo y lo repito, no tiene presencia de oxígeno. No existe la presencia de oxígeno. Hay que tener claro, estos son los conceptos más básicos que hay con referente a las líneas de metabolismo. Bien, vuelvo y repito, si quiere conocer un poco más amplio del metabolismo, tiene que profundizar para poder entender. Es necesario conocer los procesos metabólicos. Sin embargo, muchas veces subestimamos este tipo de procesos. Y normalmente estos procesos nos van a dar a nosotros una línea de referencia, porque esto no es una receta, sino una línea de referencia para poder hacer un basamento científico durante la aplicación del ejercicio o qué es lo que queremos hacer con cada individuo. Bien. No, en este caso, bien, tenemos que en la glucólisis ya habíamos mencionado que es un proceso donde están presentes las azúcares. Es un proceso muy rápido, de corta duración, es decir, una contracción muy rápida. Vamos a hablarlo a nivel de musculatura. El ejemplo vivo de ello es un corredor de 100 metros planos.
¿Por qué un corredor de 100 metros plano? Normalmente este tipo de corredor genera altas velocidades a corta duración. Ahora, ¿qué tipo de tejido es el que normalmente va a funcionar bajo este mecanismo metabólico? Histológicamente vamos a encontrar que son las denominadas fibras blancas. Recordemos que existen fibras blancas y fibras rojas, pero estas denominaciones son a niveles histológicos. ¿Por qué son blancas y por qué son rojas? Para aclarar, en el caso de las blancas es porque tienen tienen la ausencia de oxihemoglobina o muy poca hemoglobina. Repito, las fibras blancas son blancas porque tienen muy poca cantidad de oxihemoglobina o no tienen oxihemoglobina, porque no todo el tejido es oxidativo totalmente y no todo el tejido es glucolíticamente estable o precisamente glucolítico. Tiene que existir un tejido glucolítico, oxidativo y un tejido intermedio o de transición. Bien, normalmente lo vamos a encontrar en los miembros superiores. Ahora, posiblemente pueda existir una confusión aquí y una controversia en donde me dice, él me coloca un ejemplo de corredor de 100 metros planos. ¿Por qué me indica que este tejido se encuentra en miembro superior? ¿Qué sucede? Naturalmente, los miembros superiores están constituidos por musculatura que sirven para contracciones rápidas, no prolongadas en el tiempo. Ejemplo de ello, para dar otro ejemplo, es agarrar cualquier objeto sobre una mesa o tomarse un vaso de agua. Esta actividad o lo que está haciendo, esta tarea que está haciendo, no va a durar mucho más de 1 hora o 2 horas. En cambio, estar de pie o caminar implica un consumo de energía más alto. Entonces, en este caso, las fibras blancas, como lo estoy indicando, son glucolíticas porque son de corta duración y tienen poca cantidad de oxihemoglobina o no tienen oxihemoglobina. Y sucede que está en miembros superiores porque habitualmente el individuo común hace actividades de miembros superiores de corta duración. Ya lo vamos a ver en el caso contrario de las fibras rojas. Ahora, el ejemplo que estaba dando del corredor de 100 metros planos es porque estas fibras de características glucolíticas, en el caso del corredor, perdón, que son de características oxidativas en el miembro inferior, se van a entrenar para tener mayor cantidad de fibras histológicamente blancas. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo no necesariamente tiene que nacer y morir con las fibras blancas de miembros superiores y en miembros inferiores sus fibras rojas. A medida que se va entrenando el individuo o adaptándose a una actividad, va a tener una tendencia mayor a ciertas fibras en su organismo. Bien, pasamos a la siguiente lámina para podernos entender un poco más. Bien, dentro del proceso oxidativo, fíjense bien que aquí tenemos el ciclo de Krebs, pero ya lo vemos a nivel de molécula y se nos hace un poco más complicado. Entonces, para verlo de manera un poco más sencilla, vamos a verlo plano, que es lo que tenemos aquí en el ciclo en el ciclo de Krebs, que es este que está aquí. Bien. Entonces, fíjense bien que él dependía de la inclusión de la acetilcolinesterasa para pasar a citratos, isocitratos, y aquí va degradando la molécula, va a haber una liberación de CO2 que está aquí presente, ¿bien? Y hay interacción a nivel del oxígeno. Esta es la forma más general de ver el ciclo de Krebs. Si, por ejemplo, lo comparamos con esta figura que tenemos por aquí, vamos a encontrar que tenemos la acetilcolinesterasa aquí en este punto, sin necesidad de perdernos. Bien, lo mismo que habíamos nombrado anteriormente, que era el citrato, y así sucesivamente hasta generar un ciclo. Bien, ahora,
¿qué tenemos aquí? Las fibras de características oxidativas van a utilizar oxígeno. Esto no quiere decir que el individuo vaya a ir sin respirar para poder generar la contracción. Siempre va a haber intercambio respiratorio, solamente que estamos hablando de tejido, de consumo energético. Entonces, aquí va a haber aprovechamiento de las moléculas de oxígeno para su ciclo. Estas fibras van a ser de características lentas y de contracciones de larga duración. Y aquí se encuentra, de ejemplo, a nivel deportivo, el corredor de fondo. Histológicamente, y esto hay que recordarlo, histológicamente son rojas. ¿Por qué insisto con el término histológico? Porque muchos dirán, bueno, pero si yo abro un cadáver siempre voy a encontrar, o sea de un animal o sea de una persona, yo siempre voy a encontrar que la musculatura es roja. Está equivocado. Usted está equivocado porque me está diciendo que las fibras son rojas y blancas. No. Para poder entender esto hay que hacer un corte a nivel de microscopio y poderlo observar y darse cuenta que hay grandes cantidades o pocas cantidades o no hay cantidades de oxihemoglobina. Esto es lo que lo va a diferenciar. ¿Dónde encontramos normalmente este proceso metabólico? Este proceso metabólico lo vamos a encontrar normalmente en los miembros inferiores. ¿Por qué en los miembros inferiores? Porque los miembros inferiores tienen la particularidad de ser considerados musculatura postural. Teóricamente siempre ha estado establecido así. Ahora, ¿por qué he querido desglosar esto así de proceso oxidativo y glucolítico? Si nosotros, por ejemplo, recordamos bibliografías anteriores, cuando nosotros estudiábamos o estábamos estudiando técnicas, por ejemplo, como la técnica de Rupp. En la técnica de Rupp, sí, efectivamente habla de contracción, de cepilleo, de colocar hielo, que esto es una técnica neurológica. Sin embargo, él nos habla de estimulaciones rápidas para fibras blancas y estimulaciones lentas para las fibras rojas. Y ahí nos intenta aclarar esta metodología de trabajo o este procedimiento neurológico, de tratamiento neurológico, de cuáles son las fibras blancas y fibras rojas, pero muy pocas veces se le presta atención a esto. Y hay que tenerlo claro. ¿Por qué hay que tenerlo claro? Vuelvo y lo repito, porque los procesos metabólicos no son iguales para todas las estructuras. Entonces, ¿qué sucede? El planteamiento de la actividad física o del ejercicio que se le está aplicando al paciente, muchas veces nosotros no entendemos por qué al día siguiente el paciente llega con dolor. Claro, algunas veces tenemos la respuesta de que decimos, no, lo que pasa es que tiene lo que le denominan agujetas o cristales de ácido láctico. Bien, para entender de dónde, de manera general, de dónde vienen los cristales de ácido láctico, es que se hizo un esfuerzo de una musculatura que estaba entrenada a nivel glucolítico y en su proceso molecular salieron unas sustancias que son de difícil procesamiento para el metabolismo. No es imposible, pero son tan pesadas que no se metabolizan tan rápido. Y es allí donde viene el dolor. El producto final del sobreesfuerzo sobre rutas metabólicas o la ruta metabólica glucolítica va a ser sobre ácido láctico, el producto final. Y este ácido láctico muchas veces dura aproximadamente una semana para poderse degradar. Y ese es el dolor que encontramos de ese tipo de pacientes que nos dicen, mira, me pusiste a subir una pesa y a bajar una pesa y me encuentro fatal de los hombros, me encuentro fatal del cuello, pero esta es la razón. Ya después de poder entender esto de manera general, voy a dar ejemplos de cómo más o menos o con qué elementos debe de los colegas fisioterapeutas establecer los parámetros para la dosificación del ejercicio. Ojo, repito, no es una receta estándar. La actividad debe adaptarse a cada individuo. Bien, entonces, tenemos dentro del metabolismo, yo les había mencionado, retrocedemos para acá, bueno, aquí lo tenemos,
cuando mencionaba que había que prestar atención a lo que era catabolismo. Uf, estoy peleando con la presentación. ¿Bien? Lo que teníamos, que era catabolismo y anabolismo. Estos términos normalmente se usan mucho en el gimnasio, en donde los atletas dicen, no, está utilizando anabolizantes para ganar no sé qué, y se está enfermando porque se está inyectando no sé qué cosa. Bien, ya lo vamos a tratar de entender de una manera general. En esta gráfica que yo tengo aquí, esto que está aquí, tenemos de este lado anabolismo y catabolismo. ¿Qué son en realidad anabolismo y catabolismo? En el caso de catabolismo, tenemos que es un proceso metabólico que descompone moléculas grandes o muy grandes en algo mucho más pequeño, ¿sí? Ejemplo de esto, que vamos de la derecha a la izquierda, ¿sí? Si el proceso va en esta, Perdonen que estoy luchando porque estoy haciendo la presentación en una tablet y estoy peleando con el dedo. Entonces, tenemos anabolismo y catabolismo, ¿bien? Y si vamos en esta dirección, en esta gráfica, en esta dirección, vamos a encontrar que tenemos una molécula de gran tamaño que se va a ir degradando hasta convertirse en lo más pequeño, ¿bien? Hasta terminar su ciclo. A eso es lo que se le denomina catabolismo. Bien, ¿qué va a suceder? Va a haber una liberación de energía. Las hormonas presentes, fíjense que esto es importantísimo porque vamos a tener adrenalina, cortisol, glucagón y citoquinas, entre otras. Sin embargo, normalmente esto es lo que en los gimnasios siempre se dice, no, este medicamento tiene cortisol, tiene glucagón, perdón, y citoquina. Es porque ellos buscan máxima liberación de energía para ese proceso metabólico, ¿sí? Es decir, un catabolismo más efectivo, entre comillas. Ahora, estos ejercicios normalmente son aeróbicos a nivel de catabolismo y se usan para quemar grasas. Eso depende de qué ruta esté utilizando, porque si estamos hablando de degradación de moléculas desde lo más grande hasta lo más pequeño, lógicamente tanto el proceso, y lo vamos a ver aquí, tanto el proceso como oxidativo, que es este que está aquí abajo del ciclo de Krebs, y la glicólisis tienen que ir por un proceso catabólico, ir degradando sustancias o moléculas, en este caso desde la molécula más grande a la más pequeña. No necesariamente tiene que ser solamente catabólico para el oxígeno. Bien. Ahora, las grasas van a depender de en qué metabolismo se esté trabajando. Eso es importante porque en dónde se queman las grasas verdaderamente o por qué se queman las grasas. Porque el organismo busca sus reservas para consumir. Muchas veces se confunde la cantidad de sudoración con la quema de grasa. No, no es así. La cantidad de sudor es porque es un sistema de termorregulación del organismo. Simplemente el organismo siente que se está elevando la temperatura y él se autorregula. Para eso es la sudoración. Sin embargo, el consumo de grasa se va a dar porque el organismo busca los mecanismos de reserva para quemarlos. ¿Bien? Ahora, ejemplo de ello, en los procesos catabólicos tenemos las proteínas que se convierten en aminoácidos y estas mismas proteínas o otras proteínas se convierten en glucosa, que es la energía más rápida que tenemos. ¿Bien? El glucógeno se convierte en glucosa o los triglicéridos se convierten en ácidos grasos. Bien, va a depender por dónde vaya. Ahora, hablemos de nuestro amigo los anabólicos. En el caso de los anabólicos, Dios, déjame presentación. En el caso de los anabólicos, tenemos que en este proceso metabólico se construyen las moléculas
que el cuerpo necesita. Ya salimos del consumo de energía, de la degradación de moléculas, que es catabólico. Ahora vamos a empezar a recuperar en este ciclo. Cuando hay recuperación a nivel molecular, se va a llamar anabolismo. Este proceso requiere energía. Y fíjense bien lo que tenemos aquí. Estrógeno, testosterona, insulina y hormonas de crecimiento. Que esta hormona de crecimiento es lo que se utiliza muy mal en los entrenamientos deportivos para generar mayor aprovechamiento deportivo de manera ilegal. La hormona de crecimiento está prohibida si se malutiliza. Los ejercicios anabólicos a menudo son de naturaleza anaeróbica. Esto depende. Y generalmente sirven para desarrollar masa muscular. Los aminoácidos aquí, como ejemplo, tienden a convertirse en proteína y aquí nos indica que la glucosa se convierte en glucógeno, los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿para quién se dosifica el ejercicio? Es la primera pregunta. La segunda, ¿resistencia o fuerza? Pliometría necesitamos. ¿Qué hacemos? ¿Las trayectorias influyen? Bien, vamos a ir respondiendo poco a poco. ¿De qué manera? Tenemos, ¿para quién se dosifica el ejercicio? Si yo, por ejemplo, tengo un atleta, corredor de 100 metros planos, yo debo adaptar estos principios de la dosificación del ejercicio. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que él pueda generar fuerza explosiva. La fuerza explosiva, lógicamente, debo de hacer un entrenamiento de fuerza y un entrenamiento de resistencia. ¿De qué manera? Lógicamente siempre vamos a necesitar una base cardiovascular. ¿Cómo a nivel cardiovascular vamos a definir nosotros si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico? Con un pulsómetro. Recuerden, o un oxímetro también se puede verificar, pero la herramienta que se tiene a la mano a nivel deportivo con mayor facilidad son los pulsómetros. Si la actividad está entre 70, 80 o 85 pulsaciones por minuto, se considera que es una acción o un entrenamiento muy oxidativo. Mientras que si las pulsaciones exceden los 80, los 85, 90, 100, consideramos que se va por una ruta metabólica anaeróbica. Fíjense bien que esto es controversial porque pareciera que entre yo más corro, más respiro. Pero vuelvo y repito, no se trata de qué tan rápido yo respire, es el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos, dependiendo hacia dónde va dirigido. Entonces, ¿a qué nos hace referencia esto? Que un entrenamiento con base glucolítica, oxidativa, perdón, para darle respuesta a esto, tiene que ser un entrenamiento prolongado en el tiempo, pero con poco esfuerzo. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a entender a este tipo de pacientes o cuando se va a una unidad de cardiorrespiratorio, pacientes postinfartados, que su entrenamiento es caminar en un parque por tantos minutos. Es porque se le está dando un entrenamiento oxidativo a una musculatura que está trabajando en un metabolismo oxidativo. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento a nivel de fibras glucolíticas, tiene que ser un entrenamiento en este caso, para aumentar los niveles, tiene que ser un entrenamiento rápido y de corta duración. Bien, para incentivar o estimular ese proceso metabólico. Sin embargo, hay que recordar de que todos tienen que tener una base cardiovascular y a medida que va entrenándose el individuo, las pulsaciones van disminuyendo. Puede ser que una persona no entrenada para subir las escaleras, de primer momento suba dos pisos y tenga 100 pulsaciones por minuto. Lógicamente que hay que adaptar el ejercicio a lo que él está marcando dentro de su pulsómetro.
Bien, no es que todas las personas suban 2 pisos y entonces todos van a medir lo mismo. Es decir, que hay que hacer una evaluación previa para poder entender qué parámetro se va a utilizar. Ahora, en el parámetro de resistencia y fuerza. Por la parte de fuerza, anteriormente, lo digo con propiedad, anteriormente se utilizaba lo que era un RM. El RM es la repetición máxima. ¿Qué se hacía con este procedimiento? Yo colocaba a un individuo, tomaba una pesa y yo calculaba cuánta la repetición máxima que él podía hacer durante un segundo. ¿Sí? Entonces, la repetición que él podía hacer con ese peso, si él completaba la trayectoria en un segundo, yo iba evaluando si ese era el peso que él podía levantar totalmente. Y en base a eso, yo iba analizando los porcentajes de fuerza. Es decir, yo podía decir, voy a hacer un entrenamiento al 80% de la masa que él levantó o de la pesa que él levantó. ¿Sí? En este caso, si es una pesa de 100 kilos, el 80% son 80 kilos. Y así sucesivamente. Entonces los entrenamientos se establecían así. Pero ya hoy en día la RM no se está utilizando. Eso indica que la RM, o se ha dicho, se ha estudiado que la RM es una metodología muy ambigua. ¿Bien? Sin embargo, hay gente que todavía la sigue utilizando. Ahora, en el caso de entrenamiento con pesas, ¿cómo puedo diferenciar yo si es glucolítico o oxidativo? Fíjense bien, si yo tengo en el caso de las pesas, yo lo que se recomienda es partiendo desde la parte metabólica, vamos a armar un entrenamiento de características oxidativas. ¿Bien? Para armar este entrenamiento de características oxidativas con la pesa, imaginemos al paciente. Entró al servicio, se está rehabilitando. De momento, yo necesito darle una base de mayor consumo. ¿Cómo hago? Yo le coloco a él un peso menor o el 20% de lo que él pueda levantar para que él me pueda hacer muchas repeticiones durante mucho tiempo. Es decir, el entrenamiento se hace prolongado. Al hacerse prolongado, yo estoy haciendo que su ruta metabólica oxidativa funcione o se active, en este caso, para esa fibra. ¿Qué sucede con esto? El producto que voy a obtener en ello no va a ser el producto, perdón, que no voy a obtener es el ácido láctico. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya estoy aprendiendo a utilizar un peso adecuado y estoy generando una actividad. Pero si yo hago lo contrario, yo le digo al paciente, bueno, vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Agarro una pesa de 80 kilos y el pobre no, me puede hacer 3 repeticiones y yo le digo, no, haga las que pueda. Claro, él va a hacer 3. Descansa un minuto, vuelvo a tirarle otra vez las mismas 3. El producto final de ello es que el paciente a nivel muscular se va a fatigar y a nivel molecular vamos a obtener lo que es el ácido láctico. Entonces, este producto final de ácido láctico no va a ser muy bueno para nosotros porque nos va a dar un valor agregado de dolor que el paciente va a percibir como negativo o retroceso dentro de su terapia. Sin embargo, hay estudios en donde indican de que hay pacientes que les gusta la terapia con dolor, pero es un porcentaje muy, muy mínimo. Hay algunos pacientes, y el que ha estado tratando pacientes en centro, se dará cuenta que hay pacientes que aguantan dolor y dicen que yo sé que me voy a mejorar. Entre más me duela, mucho mejor. En realidad no, el proceso no debe funcionar así. Entonces, vuelvo y repito, con referente a la pesa, tengo un 100% del peso que él puede cargar, ¿verdad? O puede levantar. Si yo lo quiero hacer para un entrenamiento de fuerza de fibra, de fibras oxidativas, yo voy a utilizar el 20% de esa carga y voy a generar repeticiones lentas, prolongadas en el tiempo, con ese peso, ¿verdad? Para poder entrenar la fibra.
y a medida que vaya pasando el tiempo, yo puedo ir aumentando la carga. Bien, si se hace con un pulsómetro es mucho más fácil porque a pesar de que esté sentado el individuo moviendo la pesa, se puede dar cuenta las pulsaciones que se están produciendo por minuto y yo puedo hacer la valoración correcta de si estoy por una ruta o no estoy por una ruta metabólica y puedo más o menos entender lo que o lo que va a suceder más adelante, si voy a tener ácido láctico o no voy a tener ácido láctico al día siguiente. Bien, ahora, con referente al, esto es para fuerza, la resistencia, si, bueno, perdón, no ha dado el ejemplo, vamos a dar el ejemplo ahora para la parte deportiva. En la parte deportiva, yo había dado un ejemplo para corredores de 100 metros planos y vamos a diferenciar también para corredores de fondo. En el caso de los corredores de velocistas o de 100 metros planos, ellos necesitan una velocidad máxima durante un corto periodo. Es decir, necesitamos que sus miembros inferiores que vienen programados con fibras normalmente rojas, es decir, oxidativas, hay que irlas entrenando o llevarlas hacia fibras glucolíticas. Todo deportista tiene una base cardiopulmonar, ¿verdad? En donde su entrenamiento siempre va a tener una base. Esta base va a estar dada a su resistencia cardiorrespiratoria. Aquí ya cambian las condiciones. Aquí el atleta, normalmente para trabajar sus fibras, debe de realizar actividades de corta duración, pero explosivas. Por eso coloqué el término pliometría. Pero hay que tener cuidado con la pliometría, porque hay una confusión o hay un error que siempre se comete, que durante una sesión de rehabilitación o durante una sesión de entrenamiento voy a trabajar velocidad y fuerza. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque si lo vemos a nivel de estructuras metabólicas, cuando se está trabajando la fuerza, estoy consumiendo energía. Y si yo, al consumirle la energía, después yo le mando a realizar actividades de alta velocidad, su estructura muscular no lo va a tolerar. Y es allí donde empiezan a aparecer las lesiones, como desgarros musculares o roturas, tanto sea parciales o totales, de la fibra, por una mala utilización. Aparte de eso, de que los programas de fuerza normalmente no deben, o no debe ser así, mezclarse con los de velocidad, por esta condición. Es decir, por eso es que a nivel de entrenamiento deportivo, muchos colegas hacen la organización a nivel de semana. Mira, esta semana el día lunes vamos a trabajar a nivel cardíaco. ¿Cómo vamos a hacer? Necesito que él haga carreras de 30 minutos para aumentar su resistencia. Bien, perfecto, a nivel cardiorrespiratorio. Ya tenemos esa base cardiorrespiratoria y el día martes yo voy a hacer una sesión de pesas. El día miércoles yo voy a hacer una sesión de entrenamiento o de actividad. No necesariamente tiene que ser así. El día jueves voy a trabajar iniciación de pliométricos y el día siguiente, ya no puede hacer actividad pliométrica, tiene que darle descanso. Los programas de entrenamiento están establecidos así. Ahora, esto es una línea muy delgada entre velocidad y fuerza. ¿Por qué? Porque si yo particularmente tengo la velocidad suficiente, pero no la fuerza equilibrada dentro de la estructura, también puedo producir un desgarro. Es decir, que la musculatura la estructura debe irse preparando progresivamente al objetivo final. Es decir, eso se considera un buen entrenamiento. Para los que no conocen la pliometría, el término pliometría indica que son ejercicios de velocidad explosiva. Bien, entonces debe de tener un acondicionamiento de fuerza y un acondicionamiento dentro de velocidad, sin descartar
rutas metabólicas que se van a utilizar para cada individuo. Yo sé que esto puede sonar un poco complejo o un poco confuso, pero hay que tratar de verlo dentro de este panorama. Estamos hablando de acetilcolinesterasa, de ATP, de fosfocreatina, pero vamos un poco más a la práctica. ¿Dónde podemos observar esto? El único que puede hacer esto es usted mismo. Se hace un examen de conciencia. ¿A qué paciente atendí yo y qué resultados obtuve? Lógicamente, es verdad, a veces por desconocimiento cometemos esta serie de errores. Esto no quiere decir que no los pueda corregir. Estamos aquí para tratar de enseñarle de que debe de corregir estos procedimientos para evitar las lesiones. Entonces, si ya tenemos en el caso del corredor de alta velocidad, ahora vamos con el corredor de fondo. En el caso del corredor de fondo, tiene una cierta ventaja a nivel funcional. La estructura muscular de miembro inferior está adaptada para soportar actividades prolongadas en el tiempo. Es decir, que los miembros inferiores son oxidativos. Eso no quiere decir que el individuo no se va a entrenar progresivamente. Tiene que tener un entrenamiento progresivo. ¿Qué sucede? El corredor de fin de semana. El corredor de fin de semana se está preparando para correr las 42K. Como él muchas veces no tiene una progresión para entrenar o no es constante entrenando, simplemente él considera que mientras él pueda correr a máxima velocidad durante un corto tiempo, él va a lograr el objetivo durante los 42K. Ahora, eso es erróneo porque según la teoría que se estaba explicando anteriormente, para poder hacer un entrenamiento de esta musculatura, debo de hacer una actividad prolongada en el tiempo, pero de baja resistencia. Vuelvo y repito, quiere decir de 70, 80, 85 pulsaciones por minuto según marque el pulsómetro. Esta condición va a variar a medida de que el individuo se va entrenando. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio la persona que no es corredora va a correr muy lento, pero como está haciendo un entrenamiento cardiovascular progresivo, él va a ir aumentando la velocidad, es decir, está favoreciendo a la fuerza de la fibra muscular también por esta ruta. Si yo hago un entrenamiento de máxima velocidad y voy a consumir la máxima energía y la máxima fuerza durante un tiempo determinado y me programo a ello, el producto final va a ser que al día siguiente vamos a encontrar dolor por la liberación de ácido láctico y este ácido láctico va a tardar aproximadamente una semana en degradarse en algunos casos y es ese dolor molestoso que siempre vamos a encontrar y dolor persistente. ¿Por qué hago énfasis también con lo del ácido láctico? Porque este ácido láctico lo que nos trae a nosotros a nivel de fisioterapia es un retroceso. ¿Por qué? Porque primero el paciente siente desconfianza y al sentir desconfianza no vamos a llevarlo en buen camino. Hay otros que insisten en el tratamiento y se puede manejar ese ácido láctico, pero va a depender de lo que se haga. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos con referente a las trayectorias? Esto de trayectorias normalmente se explica en kinesiología o biomecánica para poder determinar si yo voy a ganar o no masa muscular o no voy a ganar masa muscular. ¿Cómo es eso de ganar o no ganar masa muscular? Fíjense bien, voy a hacer un dibujito aquí. Tenemos... vamos a colocar aquí una mano, voy a hacer 3 figuras. Bien. Bien. Y vamos a colocar 3 figuras, asumiendo que es un miembro superior. Aquí tenemos la fibra muscular, ¿verdad? Una fibra muscular, y aquí voy a hacer unas líneas de fibra muscular. Y aquí unas de fibra muscular. Muchas veces nosotros vemos a nivel de fisicoculturismo fibras musculares gigantescas,
pero el tamaño de la fibra muscular no me indica a mí que verdaderamente ese músculo sea fuerte. ¿Por qué? Una de las primeras razones puede ser que esa persona se haya inyectado algo, como puede ser que lo haya obtenido durante el entrenamiento, pero esto de las trayectorias me indica a mí cómo voy a ganar yo la masa, el volumen, sin necesidad de tanta fuerza. Fíjense bien, es como una pequeña trampa a nivel de entrenamiento. Vamos a tener lo que son las trayectorias cortas que están aquí, trayectoria larga que está aquí, y trayectoria media. Si yo hago un entrenamiento, las trayectorias lo que definen es el movimiento de flexión y extensión máxima en este caso, del codo, ¿sí? De la articulación del codo. En este caso, aquí tenemos una extensión corta, perdón, porque partimos desde la posición de flexión, una extensión corta del codo. Mientras que aquí tenemos una extensión amplia en el número 2. Y aquí tenemos una extensión media. ¿Cómo se traduce eso? Yo le voy a colocar a un individuo o un deportista o un atleta una pesa en esta trayectoria corta. ¿Y qué traduce la trayectoria corta? De que yo voy a hacer peso o fuerza, voy a trabajar en ello, para agrupar fibras nada más en ese espacio. Lógicamente, si yo hago flexión de codo y varias repeticiones, voy a aumentar el volumen. Sin embargo, eso no implica de que la fibra esté adaptada a grandes cantidades de fuerza, porque la pesa puede tener 10 kilos, pero yo me puedo entrenar con 10 kilos en esta trayectoria y voy a empezar a definir musculatura. Este procedimiento es lo que normalmente hacen, y repito, por ejemplo, los fisicoculturistas, que los que trabajan seriamente, ellos hacen los entrenamientos de fuerza, pero ya cuando ellos hacen suficientes cargas, ellos toman pesos pequeños y hacen suficientes repeticiones para aumentar el volumen de la fibra. En el caso de las trayectorias amplias, vamos a tener un desplazamiento más hacia la extensión, es decir, el movimiento va a ser completo, flexión y extensión en la pesa. ¿Cuál va a ser el producto de este movimiento? De que vamos a tener una fibra más alargada con poco volumen. Y una vez que tenemos una fibra alargada con poco volumen, puede ser utilizada por un tipo de atleta determinado, que ya lo vamos a explicar. Sin embargo, en las trayectorias medias también vamos a tener un agrupamiento mayor de fibras, pero no va a ser el óptimo, en realidad. ¿Qué es lo que se recomienda? Trabajar desde una trayectoria amplia, es decir, pasar por la 1, por la 2 y por la tercera trayectoria, para que la fibra muscular esté verdaderamente entrenada en todos sus vectores de fuerza y todas sus fibras estén adaptadas al peso con el que se está trabajando. ¿Para qué sirve esto? Mucho más allá. La aplicabilidad de esto en el deportista va a ser de la siguiente forma. Nunca hemos visto nosotros un corredor de maratón con el cuerpo de un fisicoculturista, pero tampoco hemos visto nosotros a un corredor de 100 metros planos con la musculatura de un maratonista. La característica que siempre aporta un maratonista es una persona delgada, que aguanta correr una distancia muy larga, que son 42 kilómetros, algunos, los Ironman que exceden los 42 kilómetros. ¿Bien? ¿Qué sucede allí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un deportista que es corredor de fondo o de maratón y hacemos un desplazamiento de 42 kilómetros con esta masa tan exagerada, yo creo que él se va a sentir como algo lento porque va a sentir como una carga que no lo deja desplazarse. ¿Qué es lo que hace normalmente el deportista de fondo o el corredor de maratón? Él se entrena en trayectorias amplias para que la fuerza esté bien aprovechada durante todas las trayectorias y así
él pueda desplazarse con una musculatura que le facilite el movimiento y no lo sienta tan pesado. Ahora, también tenemos las características que cuando tenemos un corredor de maratón, por su consumo de energía y el consumo de todos los elementos que se encuentran en su organismo para llegar a cumplir esos 42 minutos en cierto tiempo, lleva un gran desgaste, lógicamente. Ahora, en el corredor de 100 metros planos, que es el velocista, vamos a encontrar musculatura un poco más definida, porque ellos tratan de trabajar, ellos trabajan, o lo correcto sería trabajar la trayectoria completa, ¿bien? Sin embargo, ellos hacen énfasis también en trayectorias intermedias para poder hacer ejercicios de velocidad corta. Es decir, ellos están sentados haciendo en la máquina de cuádriceps, están haciendo extensiones de cuádriceps y ellos pueden reducir las amplitudes para realizar aproximadamente 10, 20 repeticiones por segundo. Descansan 40 repeticiones por segundo y así dependiendo de la programación que esté planteada. Lógicamente, esto va a llevar al aprovechamiento de la ruta metabólica glucolítica y va a llevar a un aprovechamiento de la fibra muscular. ¿Sí? Ahora, con referente a qué se gasta durante la actividad, que habíamos nombrado que había consumo de grasa. En el caso del deportista, ellos normalmente siempre consumen proteína o algún tipo de suplemento sano que sea validado durante la actividad. ¿Por qué? Porque el desgaste los lleva a su alto consumo de su propia estructura. Lo peor que puede haber dentro de un deportista es que su organismo esté consumiendo sus proteínas. Es decir, las proteínas en exceso. Proteínas siempre va a consumir, pero las proteínas que el metabolismo va a tomar para obtener energía si no hay grasa, va a ser la fibra muscular. Y entonces esto es súper peligroso porque al producirse el deterioro de la fibra muscular, el deportista está en alto riesgo, puede ser hasta hospitalizado, puede llevar a una disfunción renal. Entonces ellos siempre tienen que estarse haciendo revisiones periódicas de esto. A veces dentro de los parámetros de dieta, por ejemplo, para un corredor de fondo están permitidas las grasas, porque deben de consumir las grasas como suplementos energéticos dentro de las rutas metabólicas. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si la persona es corredor de maratón, este deportista o este atleta no pueda consumir grasa. Sí puede consumir grasa. Recuerden que todo en exceso es dañino. En este caso, él tratará de tener una dieta balanceada para tener un mejor funcionamiento. Bien, o lo que le dé a nivel de aportes energéticos. Ahora, en este orden, ya hablando no de deportistas, ¿qué ejercicio favorecería normalmente a una persona que tiene sobrepeso? ¿Qué vamos a hacer? Dentro de su plan de entrenamiento, lógicamente va a ir un entrenamiento cardiovascular. Ese entrenamiento, si lo dirigimos a nivel cardiovascular, lógicamente lo vamos a manejar por las pulsaciones que se van a dar por minuto, pero principalmente su actividad va a ser corta, prolongada, durante mucho tiempo. Es decir, una caminata por el parque. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Se considera o está establecido de que es hasta a partir de 30 minutos comienza una necesidad del organismo por obtener energía. Y ya una vez que haya superado la fase oxidativa, él empieza a consumir grasas para poder obtener energía. Teóricamente, vuelvo y repito, se dice que a partir de los 30 minutos empieza la quema de grasas a nivel de nuestro organismo. Es por ello que la actividad en pacientes o personas no entrenadas debe ser a partir de 30 minutos o 30 minutos en donde la actividad sea muy suave o de bajo impacto, prolongada en el tiempo. Y los 30 minutos cumplen estos parámetros. Ahora, hay que recordar que el condicionamiento es diferente para los atletas y lo hemos estado mencionando. Ahora, tenemos
Estos elementos deben de entenderse de estos parámetros metabólicos, de que debe de haber una adherencia. Esta adherencia es el apego, o cómo voy yo a indicarle al paciente ese tratamiento. En el caso tanto de deportistas como de personas o de pacientes que no son deportistas, siempre vamos a encontrar algún caso de dolor crónico. Muchas veces los atletas corren con dolor porque su estado de ánimo es tan alto a nivel competitivo que a ellos no les importa correr con un esguince con tal de llegar hasta la meta final. Sin embargo, el dolor nos presenta una limitante. Bien, últimamente se está hablando de lo que son los factores biopsicosociales, en donde el entorno va a formar un ente muy importante en el desarrollo del individuo. En este caso, en la proyección a nivel de dolor y en el caso de metabolismo también. Había mencionado anteriormente que los procesos se estudiaban de manera individual, pero una vez que se conocen estos procesos de manera individual, deben de conocerse de manera integrada. La mejor forma de conocerlo de una manera bien integrada son en factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. En lo que mencionábamos aquí, que son factores biológicos, lógicamente la estructura, cómo está funcionando, músculos, células, metabolismo y nuestro organismo. Cómo ese individuo está pensando, qué tiene adentro de su cabeza. Tiene problemas con su esposa, los hijos están con él, su mamá está viva. Todos estos elementos influyen mucho dentro de un entrenamiento. Ustedes dirán, bueno, él está hablando de metabolismo, pero ahora nos está hablando de factores biopsicosociales. Sí es importante, porque si yo, por ejemplo, tengo un desequilibrio a nivel psicológico, la persona no se va a alimentar bien. Y ya de primer momento no tenemos el ingreso de ese sustrato que el individuo necesita para el entrenamiento. A nivel de estructuras biológicas, se van a producir un desmejoramiento, y a nivel de factores sociales, puede ser que lleve a un aislamiento del individuo. A nivel de fisioterapia, se recomienda ya hoy en día hacer los análisis a nivel o las evaluaciones y el diagnóstico con procesos biopsicosociales. Muchas veces es difícil de entender, o se nos hace difícil entender cómo incluir todos estos procesos. Debemos de dejar de ser máquinas, no podemos seguir procesando al paciente como si fuera una moto o como si fuera un carro. Le duele el tríceps ural, esa es la bomba de agua. Lo estoy haciendo de manera comparativa. Le duele la ATM, se dañó la caja de cambios del carro. No, no puede ser así. Tiene que ir mucho más allá. Esto es para llevar sobre todo a la reflexión, que el ejercicio debe tener una adherencia particular. En el libro de Kirchner y Colby, siempre él tiene una característica muy particular, porque ellos trabajan en parámetros biopsicosociales para la dosificación del ejercicio. Bueno, en realidad el libro se llama Ejercicios Terapéuticos, de Kirchner y Colby, editorial Panamericana. Es muy bueno, da varios ejemplos, y dentro de los parámetros que él establece, indica, uno de los que más llama la atención, que dentro de los entrenamientos de fuerza, siempre va a existir muchas tablas, pero todas estas tablas que han sido estudiadas tienen buenos resultados, lo que quiere decir que todas funcionan al mismo tiempo. Entonces, dentro de los parámetros que explica Kirchner y Colby, para la dosificación o la implementación de la fuerza, el individuo debe de hacer los parámetros que anteriormente yo expliqué: los manejos de la carga, qué tipos de procesos metabólicos va a utilizar y hacia dónde voy a hacer yo la progresión. En este caso, cuando son progresiones de fuerza, yo voy como lo expliqué al principio, se trabaja en un 20% de su fuerza. A medida que va pasando el tiempo, algunos recomiendan aumentar un 10%, otros recomiendan del 10 al 50%, y así sucesivamente, pero tienen que ir jugando con el proceso metabólico para poder entender
hacia dónde tengo yo la limitante, hacia dónde tengo yo la energía. ¿Qué sucede? Que vuelvo y repito, si el paciente me genera dolor, presenta un retroceso y es tiempo perdido. Normalmente nosotros tenemos parámetros establecidos por un mes. Si es un atleta, tiene que recuperarse de la manera más rápida posible, hasta hacer el milagro, para que vuelva a reinsertarse a su actividad. Sin embargo, los pacientes, también nosotros tenemos pacientes que no son atletas, tenemos un periodo que aproximadamente un mes para su recuperación. Entonces, si esa recuperación no se da en un mes, es que hay algo que está fallando. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, hay que hacer revisión en referente a su evaluación y a su diagnóstico. Y todo el tiempo tiene que hacerse revisiones. La recomendación que yo hago, no hay recetas tanto para la dosificación ni para el tratamiento de pacientes. Olvídese de los protocolos estandarizados que existían en aquel tiempo, en donde decían que un paciente con estas características debe colocársele hielo, en donde decía que un paciente de lesión de mano debe de apretar la pelota para hacer no sé cuántas repeticiones. No existe una verdad absoluta bajo ningún concepto. Nadie es dueño de la verdad. Mi recomendación es que haga una adherencia correcta hacia dónde va a ir dirigido, en este caso, el ejercicio, o hacia qué tipo de paciente voy a tratar. Hoy en día, hablando de dolor crónico, que es el tema que normalmente ya está abarcando casi todas las redes sociales, porque se considera que ya es un problema de salud pública, todo el mundo tiene dolor, se está mencionando algo que se denomina dolor social. A veces el dolor se ve influenciado por estos factores sociales y puede desencadenar una depresión. Es decir, es un círculo vicioso que no podemos desprender. Bien, ahora, para dar un resumen general de lo que fue esta presentación y antes de iniciar el ciclo de preguntas, vamos a volver a repetir. Tenemos 3 procesos, vamos a dividir el metabolismo en 3 procesos. Un proceso glucolítico, voy a colocarlo aquí para dar un flash rapidito. Bien, para que empiecen a generar las preguntas. Ok, vamos aquí. Tenemos que el metabolismo lo vamos a dividir en 3 porciones, ¿verdad? En fosfocreatina, glucolítico y oxidativo, en donde el oxidativo va a estar presente el oxígeno. El glucolítico va a ser utilizado por las azúcares y la fosfocreatina por molécula de fósforo y por el conjunto de fosfocreatina, que está en bloque, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que nos va a producir ATP, se va a desdoblar en ATP-ASA, se va a producir la liberación de energía, vamos a obtener ADP y debe de existir una recuperación de la molécula por el intermedio que tenemos la creatincinasa para volver a producir otra vez ATP. Bien, recordemos lo de anabólico y metabólico, en donde uno sirve para degradar moléculas y otro es para recuperar. En esta gráfica tenemos el proceso glucolítico, que es de azúcares, el producto final de la glucólisis o glicólisis, tenemos la acetilcolinesterasa que va a ingresar al ciclo de Krebs, que es el proceso oxidativo, es decir, que las 2 rutas metabólicas trabajan en conjunto, se ve allí. Tenemos que en el proceso glucolítico son contracciones rápidas de corta duración, y histológicamente son fibras blancas que normalmente encontramos en miembro superior. Tenemos aquí la gráfica del proceso oxidativo, que explicábamos que arrancaba de acetilcolinesterasa, que era el proceso glucolítico de las azúcares, y después pasa todo este proceso al ciclo de Krebs, en donde se va a utilizar el oxígeno a nivel molecular. Tenemos que son contracciones lentas de larga duración, y histológicamente son fibras rojas que se encuentran en el miembro superior. En otras estructuras también se encuentran, como son contracciones largas. Cerrar, mijo. ¿Ah?
de corta duración, son contracciones de larga duración y prolongadas, tenemos también la musculatura postural. ¿Bien? Tenemos anabólicos, catabólicos, las definiciones, las hormonas que se encuentran allí, hormonas de crecimiento, y para quien dosificamos resistencia, fuerza y pliometría. Bien, las trayectorias las hemos definido y hablamos algo de factores de integración biopsicosociales, de los factores sociales, psicológicos y biológicos, y la adherencia específica del ejercicio, tomando en cuenta en algunos casos el dolor crónico. Bien. Ahora ha llegado el ciclo de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pregunten, que estamos para responder lo que sea. Si es necesario volver a repetir, se repite otra vez el contenido. No tengo problema. Bien, excelente. Por aquí preguntaron mientras estabas explicando qué pasa con las mioquinas. Que si las mioquinas ayudan al músculo a generar ATP con la glucosa, ya que tienen almacenada, porque no le da la oportunidad al músculo a generar el proceso mitocondrial. Ya voy a repítemelo otra vez que no escuchen bien. Dime. ¿Qué pasa con las mioquinas? Ajá. Que si las mioquinas ayudan al músculo a generar ATP con la glucosa que ya tiene almacenada, porque no le dan la oportunidad al músculo de generar el proceso mitocondrial. Ya va. Mira, los procesos metabólicos, vuelvo y te repito, no es que uno espera para que el otro se active, siempre van a estar allí. Lo que tú me preguntabas era a nivel de fosfocreatina, ¿verdad? Repíteme la pregunta porque estaba buscando la lámina. Perdona. ¿Qué pasa con las mioquinas? Que si ayudan al músculo a generar ATP. Que si la mioquina ayuda al músculo a generar ATP. Mira, la mioquina, ¿qué sucede? Mira, te voy a explicar. Ya va, para que me puedas entender, o para que todos me puedan entender. Sí va a haber una intervención de la mioquina, ¿sí? Vuelvo y te repito, ¿qué es lo que pasa? Que aquí nada más gráficamente está, esta lámina que te he colocado aquí, está el accionar corto a nivel metabólico, ¿sí? Ahora, si hablamos en el proceso mitocondrial, lógicamente estamos hablando de procesos oxidativos. Bien, va a haber una intervención a nivel de mioquina para la producción de los elementos necesarios a nivel metabólico. No sé si me logras entender. ¿Sí se comprende o está dispersa la respuesta? Sí. No, sí se comprende. ¿Bien? Sí. Ok. Ojo, trato de llevarme de la mejor forma porque, ¿qué es lo que pasa? Todas las preguntas son válidas, pero te explico. ¿Qué pasa? Que hay cosas que son muy específicas, entonces no quiero dispersar porque entonces tendría que hablar, por ejemplo, de polisacáridos, monosacáridos, fructosa tipo C. Ahora, una cosa que puedo agregar a nivel de glicólisis es que la energía más rápida que tenemos, por ejemplo, a nivel de comida, y por qué los deportistas comen alguna fruta dulce, es porque, por ejemplo, fíjate en esta lámina que tenemos el proceso de glicólisis, tenemos la fructosa. Es decir, que si nosotros consumimos fructosa, el azúcar ya degradada del polisacárido, tenemos una energía, una molécula que se va a saltar dos procesos y va a ser más fácil de reabsorberse a nivel del proceso glucolítico. Un tic más. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta? Perfecto. El proceso de la cristalización del ácido láctico. Pregunta ¿Qué Axel, sucede? que si podrías dar un breve resumen de eso, del proceso de la cristalización del ácido láctico. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel, bueno, con esta misma lámina tenemos el proceso glucolítico, pero aquí tenemos en la gráfica glicólisis y ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sucede? Como la molécula es tan pesada, va a haber una parte que se va a desviar. Es verdad, vamos a tener lo que es la acetilcolinesterasa que la tenemos aquí, ¿bien? Que va a entrar al ciclo de Krebs, pero hay moléculas que son tan grandes, dentro del producto final de la glicólisis, que tienen que pasar a degradarse en otro proceso. Entonces, ese proceso normalmente se llama la bomba de los cítricos o la cadena de cítricos. Ahí no hay presencia de oxígeno
y la degradación de las cadenas moleculares es tan pesada que puede tardar hasta una semana en degradarse. Es decir, en su descomposición, en romper los enlaces. Eso se transcribe en dolor muscular. Ese dolor que muchas veces nosotros tenemos al día siguiente de hacer una actividad, y cuando yo hago esa actividad tengo un dolor y digo, ah, no, eso es dolor muscular. Se puede ir cediendo con el estiramiento o nuevamente con actividad física. ¿Por qué cede con actividad física? Porque esas cadenas que ya en parte se han degradado, ¿sí?, van a formar parte nuevamente de la reabsorción de la cadena de glicólisis y pasan de una vez al ciclo de Krebs para ser degradadas. Son un poco pesadas, pero Entiendo. allí van. Además, esas Bien. cadenas del ácido láctico también se asocian a procesos cetónicos. A veces se habla si está alcalino, si está ácido. Un poco más complejillo, pero bueno. Bueno, el tiempo nos limita un poquito el día de hoy. Por aquí tenemos otra pregunta de cuántas veces a la semana consideras que se debería aplicar ejercicios pliométricos en futbolistas femeninos de edades entre 14 y 17 años. No, es que ejercicio pliométrico puedes hacer siempre y cuando tú tengas a los individuos entrenados. Si tienes si tienes un paciente, o en este caso las atletas están entrenadas con una base de fuerza y una base cardiorrespiratoria, lógicamente la pliometría va a funcionar. Pero si tienes una base de fuerza muy mala, no creo que te pueda funcionar una repetición muy Pueda seguida tener mucho éxito. del Bien, ejercicio pliométrico. bien. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede con los atletas de medio fondo? Ya que ellos corren distancias no tan largas de entre 800 y 600 metros y utilizan velocidad pero también resistencia. Ah, ok, perfectamente, claro. Mira, en ese caso, claro, el ejemplo está dado para los dos extremos, para corredor de fondo y para corredor de velocidad. En este caso, te lo digo como experiencia propia porque yo conocí atletas de 400 metros y por cierto, en la selección nacional, la venezolana. Y particularmente este tipo de atletas, ellos odiaban correr largas distancias. Ellos decían, bajo su criterio, que correr más de 10 kilómetros es para enfermos. Ojo, esto me lo decían los atletas de manera muy, muy personal. A ellos no les gusta, al corredor de velocidad no les gusta correr fondo, al de 400, al de 600, tampoco les gusta correr fondo, pero ellos normalmente siempre se entrenan con una base de 10 kilómetros, 15 kilómetros, cuando mucho. Y ellos normalmente Okay. no lo repiten en sus sesiones de entrenamiento porque no les gusta. Claro, ellos tienen una base cardiovascular tan amplia que correr 10 minutos, correr para ellos, qué sé yo, 10 kilómetros es una tontería. Para ellos que puede ser menos de 20 minutos. Eso es una corrida rápida. Pero es su base cardiovascular la que lo determina. Entiendo. Bueno, creo que por aquí, aquí hay otra. Entrenar cardio en ayunas al día siguiente con última cena a las 8 puede generar mejor oxidación de grasa por bajas reservas de glucosa. Sí, eso es correcto, sí puede suceder. Probablemente la pregunta viene por estos programas o estas app que tienen o aplicaciones que tienen de los ayunos prolongados, que son buenas. Bueno, en ese sentido, hablando particularmente de esas aplicaciones, sí, el ayuno prolongado va a ayudar al consumo de las azúcares y va a consumir seguidamente las grasas. Pero normalmente si ves la aplicación de las que estoy mencionando, ellos hacen o nombran de productos cetónicos. Es decir, que va a haber liberaciones de cetonas, va a haber aumento de acidez y va a ser aprovechado para el consumo energético por rutas metabólicas distintas. Sí, sí. Perfecto. Bien, creo que entonces hemos culminado con la ronda de preguntas para Fred y no veo ningún otro por aquí, sino más que gracias y halagos por tu excelente ponencia. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Espero que le haya llegado la información.
Es un poco denso. Pero bueno. Bueno, lo más que podemos resumir porque conocemos, o bueno, que pudiste resumir porque conocemos bastante bien que el tema del metabolismo es bastante amplio. Y Sí, hacerlo de sí, esta sí. manera un poco más simple y digerible para todos. Bien, bueno. Gracias, Freddy. Vamos.